Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
escuchamos, señor. Ya estoy sembrando mis lechugas. Ya controlo mejor mis emociones. Ya estoy aprendiendo a ver las charlas en línea. Usted también puede participar en estos grupos del programa Ciudadano de Oro. Inscríbase al WhatsApp 72 77 37 36. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo han estado ustedes? Saludos, don Carlos, qué gusto verlo. Gracias por acompañarnos en esta nuestra transmisión de Cápsulas de Oro del programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estamos a la altura de jueves 12 de marzo del 2026. Estamos transmitiendo desde la plataforma Zoom de la Caja Costarricense del Seguro Social y retransmitiendo a través de Facebook Live, donde ya hay personas como Flor Porras, Viviana Hernández, nos reportan sintonía. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles por su fidelidad y sus deseos de estar con nosotros en esta tarde y nosotras. Bueno, muy bien. También agradecemos a la gente que nos ve en forma diferida, sea a través de nuestro YouTube, a través de Facebook, en donde tenemos nuestra posibilidad de ver cada vez que termina la transmisión, inmediatamente, casi que son fracciones de segundo, y ya está colocada la grabación en Facebook, pero dura solo un mes. Para eso tenemos la segunda opción, que es a través de nuestro canal oficial de YouTube. Ingresan nada más a YouTube, en la lupita, escriben Ciudadano de Oro, aparece este logo, el logo grande este que tengo aquí atrás, y ahí ustedes ingresan, van a una sección que dice videos, y ahí van a poder ver todas nuestras grabaciones y más de un mes, por supuesto. A ustedes, también a la gente que nos va a ver en diferido, les agradecemos. El día de hoy tenemos la grata compañía del licenciado Jorman Albornoz, espero pronunciar bien su apellido, si no pido las disculpas del caso, del Hogar Madre Berta, que hoy nos va a conversar, aparte de que si puede hacernos un pequeño resumen sobre el Hogar Madre Berta, dónde está ubicado, etcétera, conocer un poco más sobre este hogar, se lo agradeceríamos abusando de usted y con las disculpas del caso. Y nos va a tocar un tema muy importante, como es las demencias en la persona adulta mayor. Entonces, no quiero robarle el tiempo. Y entonces, licenciado Jorman, muchísimas gracias.
muy amable. Solamente, ¿sabe qué le agradecería, licenciado, antes de ingresar, abriendo usted su micrófono? Que usted me regale su segundo apellido, y discúlpeme, porque posteriormente le estaremos mandando un certificado de agradecimiento y me gusta siempre que vaya con dos apellidos, si es que usted tiene su segundo apellido, que es de suponer que sí, pues bueno, por eso le pregunto. Bienvenido, licenciado Jorman. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle al programa Ciudadano de Oro también, ¿verdad? Por esta excelente iniciativa de llevar todas estas cápsulas informativas, ¿verdad? A las personas adultas mayores. Y bueno, me imagino que hay muchas personas que no son adultas mayores que también se conectan para conocer, ¿verdad? Sobre todo el trabajo que ustedes realizan. Bueno, mi nombre es Jorman Albornoz Rodríguez. Rodríguez. Mi Muy segundo bien. apellido es Mastico. Ok, sí, sí, es tico totalmente, sí, latino, latino, latino. Muy bien. Gracias, muy amable. Háblenos antes de iniciar su intervención, cuéntenos brevemente qué es el hogar Madre Berta, por favor. Y Sí, después claro. usted tiene toda la libertad, discúlpeme, el abuso es que me entró la curiosidad. Claro, claro. No, no, con mucho gusto. Nosotros somos la Fundación Hogar Madre Berta Cuña Ruiz. Es una organización de bien social que está ubicada en San Pablo de Heredia. Nosotros estamos en San Pablo Centro, justo a la par de la clínica de Levi's de San Pablo. Somos una fundación que nos dedicamos a atender a adultos mayores. Es un hogar pequeño, tenemos 42 residentes que viven acá. Eh, la mayoría de ellos son personas, ya sea que estén en una situación de vulnerabilidad social, otros en dependencia física o con algún tipo de demencia. Pero también tenemos un grupo de adultos mayores que ellos pues están al 100, ¿verdad? Como decimos. Y, y ellos pues conviven acá, ¿verdad? Entonces básicamente es eso, la fundación atiende adultos mayores. Ya, de hecho, ahorita el 19 de marzo cumplimos 32 años de estar acá en San Pablo, pero el hogar tiene más de 40 años, ¿verdad? Porque el hogar fue iniciado por unas religiosas, una congregación de hermanas que se llaman Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Esa congregación religiosa la fundó la Madre Berta costarricense. Ella ya no está en este plano material. Ella funda la congregación con el objetivo de atender a adultos mayores. Entonces, el hogar inició en Barrio México, en una casita en Barrio México. Ya como la casa pues quedó pequeña, las hermanas buscaron un lugar acá en San Pablo y fue donde se construyó aquí el hogar, ¿verdad? Lo que tenemos hoy día. Entonces, pues ya vamos a cumplir 32 años de estar acá. Dichosamente, pues contamos con todos los servicios de atención, ¿verdad? Tenemos médicos geriatra, enfermeras, terapeutas físicos, psicólogos, los asistentes de pacientes, nutricionista, el personal encargado de cocina, de aseo, de lavandería. Entonces es un servicio bastante amplio que nosotros les ofrecemos a los adultos mayores. Quien quiera venir a conocernos, también tenemos centro diurno. El centro diurno funciona de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Los adultos mayores que quisieran venir, digamos, pueden formar parte, digamos, ¿verdad? De la comunidad Madre Berta, y se involucra ahí en las actividades que se hacen aquí en el hogar. Básicamente es eso. También tenemos un grupo de voluntariado, tenemos un grupo de apoyo a cuidadores de adultos mayores. Los cuidadores son externos, digamos. Cada cierto tiempo damos unas capacitaciones dirigidas a cuidadores de adultos mayores, entonces es bastante movido acá. Por eso los invitamos a todos a conocerlos. Muchísimas gracias, muy amable. Y ahora sí, audio e imagen para usted, exclusivamente sobre demencias en la persona adulta mayor. Muy amable, licenciado. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo muy feliz de poderles acompañar hoy acá a todos los que nos están viendo. Realmente yo creo, siempre he dicho, digamos, que el conocimiento cuando uno lo obtiene hay que compartirlo, ¿verdad? No nos podemos quedar con él. Entonces, nada más si me pueden decir si ahí ya se ve la presentación. Sí, señor, nada más lo que falta es proyectarla, hacerla como si fuera en Videobeam, abajo, en la parte inferior, a la par de la... Hay una pantallita ahí, una pantalla, ahí vas hacia abajo. Ah, exactamente, por favor. Estamos, listo ahí. Vamos a verlo, vamos a ver si logramos el objetivo. No, todavía no logramos que se vea completamente la pantalla.
Dame chancecito. Porque yo sí la veo ya. No, es que aparece todas las diferentes diapositivas que van a seguir al lado derecho de nuestra pantalla, izquierdo de nuestra pantalla. O si gusta, nuevamente compartimos. Ve a ver usted nuevamente, doctor. Vamos a ver un segundito. Muy bien. Mientras esto, les recordamos que estamos en Cápsulas de Oro del Programa Ciudadano Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy está con nosotros, nos acompaña el doctor Jorman Albornoz Rodríguez, psicólogo del Hogar Madre Berta. Entonces, en esta tarde, en nuestra segunda entrega de Cápsulas de Oro del Programa Ciudadano Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Mientras tanto, por acá en Facebook ya nos dice una señora Sandra Meléndez Araya, dice, buenas tardes, gracias por la charla. Yo soy de San Pablo Heredia, en María Auxiliadora, dice entonces un rato, que es cercano a donde se encuentra el Hogar Madre Berta. Usted lo tiene abierto en una pantalla adicional, licenciado. Sí, no sé por qué no me. Porque si no, no hay ningún problema. Lo hacemos tal cual lo estamos viendo. Bueno, en ese instante lo que estamos viendo es una de sus pantallas de su computadora. Bueno, estábamos viendo, perdón. Permíteme un segundito nada más, ahí las disculpas. Sí, no hay ningún problema. Cordialmente les invitamos para que mañana nos acompañen a partir de las 10 de la mañana con nuestra cápsula de oro de Muévete con el educador físico, el licenciado Marvin Andrés Araya Barca. Y en la tarde nos va a estar acompañando un funcionario de la Biblioteca Pública de Paraíso, el licenciado David Mora Solano, con un tema de mucho interés para ustedes, población adulta mayor. Entonces, cordialmente invitados a mañana a que nos acompañen. Por supuesto que tenemos también nuestro Club de Diálogos de Oro a partir de las 9:30 de la mañana, por si desean también formar parte de estos nuestros clubes que tenemos virtuales en el área del programa Ciudadano Oro. Perfecto, doctor, ya lo vemos Ahora sí. completamente. Sí, señor, muchísimas gracias, muy amable. Perfecto. Ok, bueno, hoy les quiero compartir sobre un tema que está ahorita mucho como en discusión, ¿verdad? Que hemos tal vez como conocido, ¿verdad? A alguien que le han diagnosticado un síndrome demencial o un deterioro cognitivo que tal vez algunos de ustedes pues han escuchado o lo están viviendo en persona, ¿verdad? En carne propia. Bueno, vamos a ver un poco sobre lo que son los síndromes demenciales, pero vamos a hacer este análisis desde lo que se considera como discapacidad. Y como yo soy psicólogo, ¿verdad? Lo vamos a ver desde el enfoque centrado en la persona. El enfoque centrado en la persona es un estilo, digámoslo así, de terapia o de intervención psicológica que fue desarrollado por Rogers, ¿verdad? Por allá en los años 70, un psicólogo estadounidense que básicamente lo que él vino a cambiar o a instaurar dentro de la psicología es que cuando nosotros trabajamos con las personas debemos considerar a la persona en su totalidad, ¿verdad? Desde su historia pasada, desde lo que está viviendo esa persona, en el contexto donde se desarrolla esa persona. Entonces, por eso se llama así, enfoque centrado en la persona, porque lo primero
antes que cualquier otra cosa, antes que un diagnóstico, antes que una situación socioeconómica, la persona es persona con lo que trae, ¿verdad? Con lo que es. Entonces vamos a ver un poco sobre el tema de las demencias desde este enfoque y desde el enfoque de la discapacidad. Entonces, bueno, vamos a empezar, digamos, ¿verdad? En esta primera parte, lo que es la persona antes del diagnóstico. Estamos hablando del diagnóstico de una demencia. Y me imagino que ustedes, como les dije, ya han escuchado tal vez por ahí en alguna cita médica, en las mismas, tal vez en las mismas charlas o encuentros que han tenido anteriormente, un vecino, qué sé yo, un familiar que fue diagnosticado con demencia. Bueno, aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, digamos, cuando una persona es diagnosticada con una demencia o con un deterioro cognitivo. Digamos que cuando hablamos de deterioro cognitivo es el inicio, ¿verdad? El inicio de una afectación, digamos, a nivel de memoria, por ejemplo, ¿verdad? Que la persona comienza a perder su memoria, o que la persona comienza a tener ciertas dificultades, como por ejemplo realizar algunas actividades que realizaba antes de manera común. Entonces ahí se empieza a dar un deterioro cognitivo. Cuando hablamos de demencia es cuando ya se han hecho los estudios médicos, ¿verdad? Para determinar bueno, si la persona tiene una demencia y qué tipo de demencia tiene. Doctor, perdóneme, para poder ver la pantalla completa, en la parte de abajo hay algo que nos indica, dice, dejar de compartir, ocultar. Tal vez la puede ocultar para que podamos Perdón, leer sí. la diapositiva en forma completa. Disculpe la molestia. Ahí está ya. Ok, entonces, cuando se da esa pérdida de las capacidades cognitivas, como les decía, capacidades cognitivas como la memoria, la capacidad de cálculo, las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Por ejemplo, los pasos que nosotros hacemos cuando nos vamos a lavar los dientes o cuando manejamos un vehículo o cuando, por ejemplo, si hay una señora que toda su vida se dedicó a hacer costura. Bueno, ¿cuáles son los pasos para, bueno, coser una camisa o hacerle el robo a un pantalón? A veces son funciones ejecutivas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la persona cuando comienza a perder estas capacidades cognitivas? Desde el abordaje tradicional de la demencia, el punto de inicio, bueno, parte del diagnóstico, ¿verdad? Y los síntomas que la persona ha comenzado a tener. Entonces, ¿qué pasa cuando un adulto mayor o cuando una persona comienza a tener ese deterioro cognitivo? Aquí hay algo importante, hago un paréntesis. Hay algo importante que todos y todas debemos saber. Las demencias no es una enfermedad de la etapa adulta mayor, eso es un mito, eso es un estereotipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, han habido estudios, han habido casos de personas que no son adultas mayores, es decir, menores de 65 años, que han atravesado por situaciones de deterioro cognitivo o por situaciones de demencia. Entonces, tenemos que, primeramente, romper con el mito de que la demencia es únicamente de la etapa adulta mayor. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de demencia senil, la palabra senil viene de senilidad, ¿verdad? De una persona mayor. Entonces, no podríamos hablar de demencia senil. Es que una persona fue diagnosticada de demencia senil. No, no es demencia senil porque la demencia no es una enfermedad propia de la etapa adulta mayor. Entonces, por ahí vamos bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el adulto mayor o la persona, digamos, de 50 años, de 40 años, inclusive han habido casos de personas de 30 años con demencia, comienza a tener síntomas? ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, uno de ellos y uno de los más evidentes, la pérdida de memoria. Pero aquí hay que tener claro algo. Yo creo que aquí a todos se nos olvidan las cosas. Se nos olvidó dónde dejamos la llave del carro, se nos olvidó dónde dejamos la billetera, se me olvidó dónde dejé A mí, por ejemplo, me pasa mucho aquí en el hogar, que como yo ando por todos lados en el hogar, ando buscando mi celular y no sé dónde lo dejé. Bueno, esos son olvidos que se dan, digamos, por tal vez la rapidez de la vida o por despiste, ¿verdad? Y ahí todos tenemos olvidos. Sin embargo, cuando esos olvidos son recurrentes, ahí sí ya podríamos hablar de un síntoma o de síntomas
de algún deterioro cognitivo que podría, dependiendo del tiempo que la persona tenga con esos síntomas, podría llevar a una demencia, ya el diagnóstico de una demencia. Entonces, otro síntoma, por ejemplo, que comienza a haber cambios en la personalidad del sujeto, de la persona, del adulto mayor. Entonces, por ejemplo, si antes era una persona totalmente extrovertida, que le gustaba bailar, que hablaba con todo mundo, que le gustaba realizar actividades, etcétera, y de un momento a otro, digo yo, de un momento a otro, pero digamos, con el paso del tiempo, esa persona se volvió introvertida, ya perdió totalmente la motivación a las actividades que le gustaba hacer, etcétera. Entonces, bueno, hay unos síntomas, a la persona se le lleva al médico y el médico ya determina, mira, bueno, probablemente esta persona tiene un inicio de demencia, lo refieren a otros especialistas como el neurólogo, ¿verdad? Para hacer estudios de imagen cerebral para ver qué parte del cerebro está siendo afectada y ahí ya se determina, se da un diagnóstico. Bueno, esta persona de 70 años de edad, masculino, tiene demencia tipo Alzheimer, que es como la más conocida. Ajá, bueno, le dan el diagnóstico, le dan el tratamiento para poder dormir, le dan bueno, en fin, lo que ya los médicos saben, ¿verdad? Lo que tienen que dar y mandan a la persona para la casa. Bueno, ¿qué pasa a partir de ahí? Bueno, ya el médico cumplió su misión, ¿verdad? Ya el médico cumplió su parte de hacer el diagnóstico, de mandar tratamiento para dar estabilidad a la persona. Pero ¿qué pasa con ese adulto mayor en torno a su familia, en torno a los cuidadores? Si la esposa está viva o si es viceversa, si es una mujer y el esposo está vivo, los hijos, si hay hijos, los sobrinos, los nietos, etc. ¿Qué va a pasar con esa persona en relación a su familia, con las personas que socializaba, con su trabajo, si todavía tenía un trabajo? Entonces, probablemente lo que aquí pueda pasar, si lo vemos desde un modelo únicamente biomédico, ¿verdad? Que no estamos diciendo aquí, yo no estoy diciendo acá que el modelo biomédico sea malo, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de lo malo o lo bueno, sino que muchas veces el modelo biomédico nos puede excluir de muchas otras cosas, ¿verdad? Porque, bueno, sí es cierto, la medicina va, digamos, directamente a los síntomas, ¿verdad? Para minimizar en la medida de lo posible los efectos de esos síntomas en la persona. Y está bien, está perfecto. Pero hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Que ya nosotros como psicólogos vemos, que es desde la parte de la relacionalidad de la persona, de lo que la misma persona con el diagnóstico siente, ¿verdad? ¿Qué está sintiendo esa persona al enterarse de que tiene un diagnóstico de demencia o que está comenzando con un deterioro cognitivo? Si esa demencia pues está en su etapa inicial. Cuando hablamos desde la discapacidad, porque indiscutiblemente una persona que ha sido diagnosticada con demencia va a tener una discapacidad, pero esa discapacidad no se origina por la persona, no, ¿verdad? Eso es otro término que nosotros también tenemos que tener claro, que la discapacidad no es de la persona, la discapacidad es del entorno que rodea a esa persona. Por ejemplo, a veces yo me subo, yo trabajo aquí en San Pablo de Heredia y vivo en La Uruca. Yo no sé, los que tal vez la señora por ahí que se reportó que es de aquí de San Pablo, de ahí del María Auxiliadora, tal vez sí conoce esos buses, que son los buses que es de San Rafael, que salen de San Rafael de Heredia y llegan allá a San José, que pasan por Santa Rosa de Santo Domingo. Pues resulta que esos buses son viejísimos, son buses como de, bueno, no sé, como de los años 50, esa flotilla de buses. Y esa flotilla de buses tienen rampas, ¿verdad? Para que alguna persona en silla de ruedas que ocupa el servicio, pues la puedan subir. Me acuerdo yo una vez que había una persona, coincidí, digamos, en la parada con una persona que venía, que estaba en silla de ruedas, era una persona joven, y la persona no se pudo subir al bus porque resulta que la rampa nunca abrió. O sea, la rampa estaba como de adorno ahí. Entonces, ahí nos preguntamos, bueno, ¿quién tiene la discapacidad? La persona que no pudo subirse al bus, ¿verdad? Porque estaba en silla de ruedas, o el entorno que rodea a esa persona. Efectivamente, el entorno, porque esa persona sigue siendo persona. Esa persona tiene todas sus capacidades. Que el hecho que use un bastón, que use lentes, que use un bastón para personas ciegas, que use andadera o que tenga una prótesis, ¿verdad? En alguna de sus extremidades, no lo hace una persona con discapacidad. Y mucho menos, ¿verdad? El concepto de discapacitado. No, ese concepto de discapacitado no lo podemos usar porque no es una
característica de la persona como tal, porque estaríamos como quitándole algo a esa persona. Y recordemos que desde el enfoque centrado en la persona es un todo, indistintamente de la condición en la que se encuentra. Entonces, lamentablemente, cuando se da un diagnóstico de demencia, la persona automáticamente pasa a ser una persona con discapacidad, porque el entorno que le rodea, no le permite desarrollarse, digamos, con normalidad. Entonces, la demencia, en el tercer punto, describe una condición neurocognitiva, pero no define la totalidad del individuo, ciertamente. El adulto mayor fue diagnosticado con demencia o la persona fue diagnosticada con demencia. Bueno, eso es una característica más. No nos va a definir a la persona como tal. No nos vamos a enfocar únicamente en ese diagnóstico. Y bueno, y la persona continúa siendo un sujeto con historia de vida, con vínculos, con valores, con emociones e identidad. Aunque haya sido diagnosticado, esa persona sigue teniendo un entorno familiar, sigue teniendo emociones, que es muy importante. A veces pasa, por ejemplo, en los hogares de larga estancia o en los hogares de adultos mayores, siempre hay adultos mayores con demencia. Y a veces, es que me puse a leer los comentarios que hay en el envío de Facebook. A veces, nos conformamos, ¿verdad? Hablo de los hogares de adultos mayores, a veces, no siempre. Puede que no lleguemos a conformar con dar un servicio asistencialista. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con que yo tenga al adulto mayor bañado, con los medicamentos, con el pañal limpio y con la ropa limpia es más que suficiente. No, no es más que suficiente. ¿Verdad? Aquí estamos hablando desde lo asistencialista, nada más. No, esa persona sigue teniendo, como les decía, sus valores humanos, sus emociones, esa persona sigue sintiendo. Aunque tal vez ya no esté ubicada en tiempo y espacio, aunque ya no sabe quiénes son sus hijos o el lugar donde está viviendo, pero sigue teniendo su emocionalidad, sigue teniendo su identidad y no la podemos anular. Bueno, en una segunda parte hablemos o analicemos de demencia versus discapacidad. Entonces, bueno, la demencia, como ya decía anteriormente, es una condición neurocognitiva, ¿verdad? Que se va a caracterizar por el deterioro progresivo. La demencia es eso, la demencia es una enfermedad progresiva. No es que la demencia se va a desarrollar de un día para otro. Puede desarrollarse muy rápidamente, eso sí, que en el plazo, por ejemplo, de 2 meses o 3 meses, la persona ya los síntomas los tenga muy, muy ya avanzados, ¿verdad? Pero se va a ir dando con el tiempo, la demencia es progresiva. ¿Qué afecta a la demencia? Bueno, la demencia afecta a la memoria, como les decía, el lenguaje, ya la persona no va a tener, probablemente no tenga la capacidad, por ejemplo, de pronunciar un discurso lógico, ¿verdad? Con sentido, o de entender lo que le dice. La orientación, ya les decía, ¿verdad? La persona no va a saber dónde, cuando ya la demencia está más avanzada, ¿verdad? O el deterioro cognitivo, ya no va a saber, por ejemplo, dónde está viviendo, dónde vive, digamos, aunque esté en su propia casa. No va a saber en qué año estamos, en qué día estamos. Eh, si se sale de la casa, probablemente se va a perder, como muchas veces pasa de adultos mayores con demencia que salen de su casa y se extravían. El pensamiento también va a haber una afectación del pensamiento. Probablemente la persona con el diagnóstico pueda tener alucinaciones, puede tener ¿cómo se llama esta? Alucinaciones y delirios, justamente como síntoma, digamos, ¿verdad? Del deterioro cognitivo. Y va a haber una pérdida del juicio. En cuanto a la discapacidad, bueno, la persona va a tener limitaciones en cuanto al entorno, ¿verdad? El entorno le va a resultar hostil porque lamentablemente vivimos, ¿verdad? En una sociedad donde no nos hemos hecho amigos con la demencia. Hay otros países donde, por ejemplo, los espacios están adaptados para las personas con demencia, para que esa persona, pues, no se evidencie de alguna manera, digamos, que tiene, digamos, esa discapacidad o que la demencia lo vaya a limitar. Entonces, eh,
Y aparte de eso también, bueno, los apoyos, que va a haber un poco o bastante, dependiendo del caso, digamos, de la situación familiar, del contexto familiar en el que vive, pues no va a contar con un apoyo, ¿verdad? Entonces, generalmente pasa mucho que quien cuida a ese adulto mayor con demencia es solo una persona, ya sea una hija, una nieta o algún familiar cercano, entonces esa persona pues no va a contar con el apoyo total que necesita. Entonces, hay que tener claro que el hecho de que una persona tenga demencia no necesariamente va a ser una persona con discapacidad, aunque a ti se evidencia, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la demencia pues le va a limitar las funciones, eh, algunas funciones, como ya lo mencionamos, y eso le va a generar una exclusión, digámoslo así, del entorno social, pero en la medida de lo posible nosotros tenemos que evitar que eso pase. Por ejemplo, cuando un adulto mayor va a una cita médica, ya sea una cita de la caja o una cita de un hospital o una clínica privada, el espacio físico debe estar acondicionado, ¿verdad? Para que la persona pues se sienta tranquila, evitar la mayor cantidad de riesgos, ¿verdad? Como alfombras, como gradas, cualquier cosa, digamos, que pueda influir, digamos, ¿verdad? En la condición, digamos, física, digamos, de la salud de la persona. Ciertamente sabemos que cuando un adulto mayor tiene demencia, siempre debe estar acompañado por su cuidador, pero en la medida de lo posible que esa persona pues pueda sentirse parte de él todavía. Ok, ¿cómo se genera la discapacidad en los síndromes demenciales? Bueno, una de estas formas es el manejo del dinero. Ya una persona con un síndrome demencial no va a tener la capacidad de manejar su pensión, por ejemplo. Y aquí se da muchas veces los abusos, ¿verdad? El abuso patrimonial, que muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Que es el robo, ¿verdad? Suena feo esa palabra, pero es el robo que se le hace del dinero que le pertenece al adulto mayor de su pensión por parte de un cuidador, de un amigo, de un familiar, de un hijo, de una nieta. Lamentablemente eso pasa mucho. Por ejemplo, aquí en el hogar, nosotros de cada día recibimos, porque aquí tenemos un consultorio jurídico, recibimos denuncias, ¿verdad? De adultos mayores que son violentados patrimonialmente. Y más si ese adulto mayor tiene una demencia, que el adulto mayor tiene una pensión de 600.000 colones y resulta que lo único que utiliza para el adulto mayor son 50.000 colones para más o menos darle una alimentación y el resto de la plata se la embolsa, ¿verdad? El cuidador o la persona más cercana a ese adulto mayor. Entonces ahí se genera una discapacidad. El planificar actividades, ya la persona no va a poder planificar su propia vida, ya tiene que vivir bajo un ritmo, bajo un rol, digámoslo así, que se lo establezca su cuidador o su familiar cercano, orientarse en el espacio, eso le va a generar esa imposibilidad de poder ir solo, digamos, a la pulpería, a, no sé, a un baile, etcétera. Seguir instrucciones complejas también. No, no va a tener la capacidad, por ejemplo, si yo estoy con un adulto mayor, ya con una demencia avanzada y le digo, vea, lávese los dientes, probablemente para nosotros, digamos, eso es una actividad súper sencilla, pero para esa persona es algo complejo porque no sabe ni siquiera qué es lo que tiene en la mano, para qué se usa. Entonces, a ella nos va a generar una discapacidad. Bueno, estas dificultades que pueden provocar, bueno, la dependencia física, la dependencia física, la pérdida de los roles sociales, si esa persona tenía amigos, si estaba relacionada a un ambiente social activo y esto ya no lo va a poder hacer y como consecuencia va a haber un aislamiento. Como les decía también anteriormente, es muy lamentable que cuando un adulto mayor pues inicia con un síndrome demencial, termina encerrado en su casa. Totalmente comprensible, de verdad, con el objetivo de que a esa persona no le pase nada en la calle, no se vaya a extraviar o no sé, que un carro no lo vaya a atropellar o no lo vayan a asaltar, pues se prefiere estar que quede ahí encerradito en la casa y ese aislamiento, esa pérdida del contacto social va a hacer que la demencia pues avance mucho más rápido. Ok, como decíamos, la discapacidad va a depender mucho del entorno. Recuerden esto. La discapacidad no es de la persona. Si una persona anda, repito, ¿verdad? Porque es muy importante que, claro, si una persona anda en silla de ruedas, con un bastón,
si la persona está encamada, la discapacidad no es consecuencia de la persona, sino del entorno. Entonces, estas barreras pueden generar falta de apoyo familiar. Y yo creo que ustedes aquí han sido testigos, casi todos, de que cuando estamos cuidando a un adulto mayor con una dependencia física o cognitiva, pues los familiares se desaparecieron y aparecen por ahí cada muerte de obispo o cada año nuevo o cuando algún otro familiar fallece, que toda la familia aparece, y, ¿verdad? Pero del resto, esa falta de apoyo familiar es terrible. Lamentablemente pasa muchos ambientes confusos, ¿verdad? Cuando el adulto mayor con demencia está en un ambiente donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, o pasan cambiando de casa al adulto mayor. Una semana pasa en la casa de una hija, otra semana pasa en la casa de la otra. Todas estas situaciones le van a generar, perdón, situaciones confusas que pueden afectar, digamos, la tranquilidad de la persona. La estigmatización social también, que era lo que les decía. Si muchas veces se excluye al adulto mayor o se estereotipa al adulto mayor, eh, cuando el adulto mayor tiene demencia, pues aún más, ¿verdad? Se estigmatiza y se le aísla, porque bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser productivo y muy pocas veces valoramos la sabiduría del adulto mayor, pero eso lo tenemos que ir cambiando. Por ejemplo, aquí en el hogar, nosotros somos un hogar de puertas abiertas y recibimos, por ejemplo, a los estudiantes de colegio, a los estudiantes de universidades. ¿Y con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que ellos, que los estudiantes, entiendan, ¿verdad?, que la importancia del cuidado de un adulto mayor, porque todos tenemos un adulto mayor en nuestra casa, la importancia del cuidado, del respeto, de valorar a las personas adultas mayores, porque ellos fueron los que construyeron lo que tenemos hoy día como país y tienen esa sabiduría, ¿verdad?, que nos pueden guiar, que nos pueden ayudar. Entonces, una forma de romper con esa estigmatización social es acercar a la comunidad, acercar a las personas al hogar para que compartan con ellos y que los adultos mayores se sigan sintiendo parte de la sociedad. Ok, ¿qué puede ayudar, digamos, a una persona con demencia eh, para poder llevar una vida más tranquila? Bueno, establecerle rutinas estructuradas, eso es muy importante. Cuando el adulto mayor es diagnosticado con la demencia, es importante establecerle una rutina, que todos los días se pueda levantar a la misma hora, en la medida de lo posible. Que, no sé, se levanta a las 7 de la mañana, porque si no, puede que esa persona pase toda la mañana durmiendo y luego ahí va a haber una alteración del sueño, ya en la noche no va a poder dormir. Entonces, la hora de la levantada, la hora del baño, la hora del desayuno, de la merienda de media mañana, del almuerzo, del café, del descanso de la tarde. En la tarde puede salir a dar un paseo con su cuidador, obviamente, la hora de la cena, la hora de, no sé, ver tele un ratito en la noche y ya luego la hora del acostado. Esas rutinas estructuradas nos va a permitir que la persona se mantenga con una estabilidad. También aquí es muy importante que este tipo de rutinas vayan siempre acompañadas con el tratamiento médico. Cuando hablamos del modelo biomédico, que a veces se atienden a las personas solo bajo el modelo biomédico, no quiere decir que los médicos lo vamos a dejar de lado, no. Aquí es un trabajo interdisciplinario, donde el médico neurólogo está presente, donde el médico geriatra está presente, donde el médico general está presente, donde el psicólogo con especialidad en demencia está presente, donde la trabajadora social está presente, la fisioterapeuta, la nutricionista. Aquí es un conjunto, digamos, de profesionales que están, ¿verdad?, trabajando por el bienestar de esa persona. Señalización ambiental, que era lo que les decía, el hecho de que el entorno social donde nos relacionamos donde todos nos relacionamos, también haya una señalización, ya sea por imágenes, sonidos, a veces se utilizan también, texturas, digamos, de manera que la persona adulta mayor con demencia pueda, en la medida de sus posibilidades, estar ubicada, sentirse segura en ese espacio donde se está relacionando. Una comunicación clara y respetuosa, eso es importantísimo. Esa comunicación clara del cuidador hacia la persona que cuida. Lamentablemente muchas veces se da que el adulto mayor con demencia es violentado verbalmente, físicamente, como esa persona ya no se puede defender, como esa persona socialmente ya no le creen, ¿verdad? Porque
dicen, bueno, es que voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y que pasa mucho. Es que mi nuera me pega. Y el adulto mayor con un síndrome demencial avanzado, digámoslo así, ante la trabajadora social y díganme ustedes qué va a pasar ahí, ¿verdad? Si el adulto mayor, pues, si tiene alucinaciones o si tiene delirios, puede que eso esté en su imaginación y que no esté pasando, pero si es verdad lo que pasa, ¿verdad? Que el cuidador le grita, al menos la violencia física se puede evidenciar más fácil, pero la violencia psicológica es un poquito difícil de evidenciarla así de manera rápida. Entonces aquí entra ya la pericia de trabajo social o inclusive del médico en consulta cuando un adulto mayor dice es que a mí me están maltratando, a mí no me hablan de manera respetuosa, me gritan, me dejan sin comer. ¿Verdad? Entonces ahí entra ya la pericia de los profesionales de identificar si realmente eso está pasando. Yo siempre he dicho que cuando un adulto mayor que tenga demencia o no tenga demencia dice que está siendo maltratado, yo siempre he dicho, bueno, aquí el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque sería peor si decimos, no, no, es que el adulto mayor tiene demencia y se inventa cosas y ya después resulta que sea real y ya luego hay consecuencias más graves, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo, ¿verdad? La comunicación clara, el respeto, digamos, hacia la persona con síndrome demencial sigue siendo persona, no es un diagnóstico. No es mi abuelito con Alzheimer, no es mi abuelita con demencia frontotemporal, no es mi tío adulto mayor con demencia por cuerpo de Levy, no, es la persona, su nombre, ¿verdad? Ahí entra mucho también lo que les decía, el enfoque centrado en la persona, que sigue siendo persona. En esta parte, tercera parte, vamos a hablar un poco sobre el impacto psicosocial y ético de los síndromes demenciales. Eh, los síndromes demenciales no afectan únicamente las funciones cognitivas. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas? Que ya lo hablamos, ¿verdad? La memoria, el lenguaje, la orientación, etc. También generan consecuencias psicológicas, sociales y relacionales que impactan la vida de la persona. Bueno, esto creo que está repetido. Hay una pérdida de roles sociales. Eh, a lo largo de la vida, ¿verdad? Nosotros vamos construyendo una identidad a través de los diferentes roles que hemos desempeñado como trabajador o profesional. Por ejemplo, la persona que fue maestra, bueno, toda su vida profesional la desarrolló bajo esa identidad de una persona que enseñaba. La madre o el padre, ¿verdad? La madre desde su rol como madre, cuidadora, protectora, y lo mismo que el padre, ¿verdad? Como cuidador, protector, el líder comunitario, si fue una persona que se dedicó a contribuir con la sociedad, con la comunidad, un miembro activo de la familia. Cuando aparecen los síndromes demenciales, la persona, al no poder continuar con su rol que le dio identidad, puede comenzar a aparecer sentimientos de inutilidad, ¿verdad? Yo ya no sirvo para nada, ya no puedo manejar mi carro, se me olvidan todas las cosas, cuando voy a dar ciertas indicaciones ya no sé qué decir o me quedo trabado o trabada. Entonces ahí pueden haber esos sentimientos de inutilidad. Una disminución de la autoestima, pues ya la persona no se siente útil socialmente, pues comienza a perder, perdón, esa autoestima, ¿verdad? El quererse a sí mismo, el apreciarse a sí mismo. Y hay un cambio en la identidad de la persona. Entonces, todas estas cositas, por ejemplo, ese sentimiento de inutilidad, la disminución de la autoestima, los cambios en la identidad de la persona, nosotros podemos de irlo trabajando poco a poco, de manera que el adulto mayor pues no se siente inútil, digámoslo así, o inservible, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay muchas actividades dependiendo de los gustos y preferencias que tenga esa persona que los podemos hacer. Entonces, por ejemplo, les hablo acá del ejemplo del hogar. Tenemos adultos mayores que, que toda su vida se dedicaron, por ejemplo, a la agricultura. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la señora de la cocina le lleva a la adulta mayor, le lleva en una mesita una canastita con 5 o 6 zanahorias y un pelador de papas. Entonces ya la señora comienza a pelar las zanahorias, ¿verdad? Con un pelador de papas, no le da un cuchillo porque el cuchillo puede generarle una lesión, pero un pelador de papas hay menos riesgo.
obviamente bajo supervisión siempre. Entonces ya la persona se siente parte de, ya no se siente como alguien inservible, sino que, bueno, me están tomando en cuenta, estoy dando un aporte, aunque sea un aporte pequeño, pero lo está dando, esa persona se está sintiendo parte de, no va a pasar, no pasa todo un día sentado en un sillón frente a un televisor o mirando la pared, ¿verdad? Mirando el mismo cuadro que está colgado en la pared todo el santo día, no, sino que lo involucramos en actividades pequeñas. Todo va a depender, obviamente, del nivel o del grado de demencia que tenga la persona. Eso es muy importante. Y esto nos va a generar, ciertamente, pues, mantener la autoestima o aumentar la autoestima. Aquí hay una señora, por ejemplo, que la señora es súper coqueta. Toda su vida ha sido coqueta. Ella no tiene demencia, pero sí tiene tiene una condición física limitante, entonces no le permite como moverse mucho. Pero ella todos los meses quiere que le hagan el tinte del cabello. Ella se maquilla todos los días, se echa perfumes, se echa sus cremas, se pone sus cremas. Entonces, ¿qué hay aquí? Bueno, que sí, ciertamente ella de ahí ha perdido cierta parte de la movilidad de su cuerpo, pero ha mantenido su autoestima, ¿verdad? Ella siempre quiere verse guapa. Entonces, ahí estamos validando a la persona. Porque cualquier persona pueda llegar y decirle, pero mira, doña señora, ¿para qué se va a teñir el cabello? Usted no lo haga, ¿ya para qué? No es necesario. No podemos hacer ese tipo de cosas, porque si a la persona le gusta y se siente bien, y hay que potenciarlo, ¿verdad? No minimizarlo. A veces también se da la estigmatización e infantilización de la persona adulta mayor cuando presenta estos síndromes demenciales. Eh, Alguno de estas prácticas, por ejemplo, de estigmatización e infantilización, se da, por ejemplo, cuando se trata a la persona como si fuera incapaz de comprender. Cuando se le habla a la persona como si fuera, no sé, un muñeco, qué sé yo, y eso si acaso se le hablan, porque a veces pasa que como creemos que la persona tiene demencia y ya no puede tomar decisiones por sí misma, creemos que ya no nos escucha o que no siente. Entonces muchas veces ni se le habla. A veces llegan a cambiar el pañal y le quitan la cobija, le dan vuelta por un lado, le desprenden el pañal, le dan vuelta por otro lado, desprenden el pañal, otra vuelta para ponerle el nuevo, se lo coloca, la cobija encima y el adulto mayor quedó en shock, ¿verdad? Porque no aquel torbellino que pasó no supo qué fue. Entonces, no. Yo siempre he dicho que aunque el adulto mayor esté ya en la última etapa de la demencia, que es una dependencia total, a esa persona hay que tratarla con respeto. Llegar y decirle, vea, don señor, ya llegó la hora de cambio de pañal, lo vamos a mover. Aunque esa persona ya no responda, ya no nos haga una seña de que está entendiendo lo que le estamos diciendo, pero tenemos la responsabilidad por ética, ¿verdad? Por compasión, por esa persona, de anunciarnos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces pasa también que el adulto mayor lo tienen en una salita y lo sacan al patio. Bueno, le preguntamos a ese adulto mayor si quería salir, si le gusta estar ahí afuera. Entonces, todas esas cositas son importantes. Hablar de ella como si no estuviera presente. Pasa mucho, por ejemplo, en las citas médicas, en las citas de trabajo social, en las citas con la abogada, donde va un familiar o el cuidador con el adulto mayor y el que habla es el cuidador. Y el adulto mayor como que si nunca hubiese ido a la cita. Infantilizar su trato también, ¿verdad? Tratarlo como niño. Recuerden que muchas veces dicen, es que ser adulto mayor es como ser niños, es volver a ser niño. No es cierto. Todos pasamos por las etapas del desarrollo humano y vivimos la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, la etapa del adulto joven, adulto medio, adulto intermedio, adulto mayor. Cada etapa tiene su particularidad. Nosotros no podemos llegar a decir que, ay, mira, que este adulto mayor, es que mira, su abuelito es como un niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya a la adulta mayor la peinan como si fuera una niña con dos colitas a cada lado, o le colocan ropa infantil, o le dan una muñequita, ¿verdad? Entonces, no podemos entrar tampoco en esa infantilización, digamos, del adulto mayor. Debemos respetar su integridad. Excluirla de decisiones sobre su propia vida, aquí también es importante. Evitar esto, digamos, ¿verdad? En la medida de lo posible, si estamos cuidando a un adulto mayor con un síndrome demencial, al menos preguntarle si quiere usar esa camisa. Usted le presenta dos opciones de camisa. ¿Cuál le gusta, la morada o la blanca?
bueno, si fue sapricista, el adulto mayor toda su vida, va a elegir la morada. Bueno, usted le da la morada, aunque no le combine con el pantalón. Entonces, al menos en cosas sencillas que la persona al menos pueda mantener cierta autonomía. Digamos que cuando se hace un abordaje, yo no sé cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Porque yo estoy aquí, hable que hable y no sé cuánto tiempo tengo, pero cuando se habla de un abordaje de un adulto mayor con demencia, Unos 5 minutos siempre. más, licenciado. Cinco Ok, minutos listo, más. gracias. Excelente. Muy amable. Cuando Gracias. hablamos de un adulto mayor con demencia, siempre es importante, y esto hay que tenerlo presente, anótenlo por ahí, anotémoslo por ahí, siempre es importante verlo como persona, no como un diagnóstico. Sigue siendo una persona, sigue siendo Juan, sigue siendo doña María, sigue siendo don Pedro, no el diagnóstico. Ok, desde el enfoque centrado en la persona, nosotros, ¿verdad? Los psicólogos que trabajamos bajo este enfoque, el sujeto sigue manteniendo dignidad y puede seguir aprendiendo, aunque su sistema, digamos, cognitivo, neurológico, etcétera, que ya los médicos pues saben más de este tema, pero podemos seguir trabajando, digamos, con esa persona. Hay que respetar su historia de vida pasada, su historia de vida presente, los valores, las creencias. Vea, esto es muy importante, las creencias. La espiritualidad en un adulto mayor es muy importante. Yo no puedo, por ejemplo, si yo soy un hijo si yo soy nieto de mi abuelita y mi abuelita fue católica toda su vida, que hacía la romería, y casi que toda su vida hizo la romería a Cartago, de un momento a otro yo me hice evangélico. Entonces yo llevo a mi abuela a los cultos evangélicos. Aquí no estoy hablando de que si una religión es mejor que otra, no. Simplemente estoy dando un ejemplo de la vida real que me ha tocado ver y que me ha tocado abordar. Pues resulta que a esa adulta mayor no le gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda su vida fue católica y ella siente, ¿verdad? Que está traicionando, digamos, sus creencias. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que respetar los valores religiosos, los valores humanos, las creencias religiosas, las creencias, los valores, por ejemplo, ahora que hace poco pasaron las elecciones presidenciales, aquí en el hogar yo llevé a algunos adultos mayores a votar y yo les pregunté, yo les dije, vea, yo sé que el voto es secreto, pero yo necesito que usted me diga por cuál color va a votar, ¿verdad? A los que asistieron, ¿verdad? En el voto asistieron, porque usted tiene capacidad de elegir, ¿verdad? No es que va a venir una persona y le va a decir, vea, marque aquí. No, todavía usted tiene todo el derecho, y bueno, no todavía, esa palabra está mal empleada, usted sigue manteniendo el derecho de elegir por lo que usted quiere, por quién quiere usted votar, no porque lo llevó el nieto, digamos, o qué sé yo, va a parcializarse, no, usted tiene el derecho de elegir. Bueno, los vínculos significativos, ¿cuáles son estos vínculos significativos? Los vínculos familiares. Yo sé que a veces es complejo cuando hay familias que no se ponen de acuerdo en el cuidado de un adulto mayor, pero hay que hacer todo lo posible. Yo siempre les he dicho a las personas que han venido, me vienen a decir, pero es que ¿qué será mejor? Interponer una pensión alimentaria contra mis hermanos. Entonces, yo le diría, primero vamos por la vía del diálogo. Convoque a una reunión familiar, hablen de la situación que está pasando en torno a su mamá o a su papá, y ahí pónganse de acuerdo si todos pueden colaborar para el cuidado. Y si no, si definitivamente no, pues ya se va a la vía legal. Pero siempre es importante eso, digamos, mantener esos vínculos afectivos hacia ese adulto mayor, porque siempre le va a hacer falta, digamos. Y la experiencia emocional, que es muy importante. Okay, yo creo que ya esto no vamos a hablar. Vamos a ver. Yo creo que ya es de compartir pantalla. Sí. Entonces, bueno, en cuanto al tema de las demencias, más que todo sí quería como compartirles ese aspecto importante, digamos, que aunque una persona adulta mayor sea diagnosticada con demencia, es como el mensaje final, ¿verdad? Que quiero que todos nos quedemos con ese mensaje, que aunque la persona adulta mayor haya sido diagnosticada con un deterioro cognitivo, con una demencia, la persona sigue siendo persona, sigue siendo la persona que conocimos, con la que nos relacionamos. Sí van a haber cambios, obviamente, ¿verdad? Cambios cognitivos, cambios físicos,
pero la persona sigue estando ahí y es importante respetar su dignidad en la medida de lo posible. Si esa persona todavía tiene la capacidad de elegir o de decidir, esa autonomía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja con adultos mayores con demencias, se trabaja también la parte de estimulación cognitiva. Existen clínicas de memoria. Yo creo que en la caja hay lugares donde se trabaja con la clínica de memoria, si no estoy mal. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, se potencia esa autonomía en el adulto mayor para que la demencia va a ir avanzando, pero cuando se interviene por medio de la estimulación cognitiva, nos va a permitir que la demencia pues no avance tan rápido. A diferencia de que una persona se quede pues encerrada en su casa, digamos, sin realizar actividad. Por eso es importante que si nosotros en este momento no contamos con un deterioro cognitivo o no tenemos un diagnóstico de demencia, sí es importante que realicemos actividades, las actividades que nos gustan. Por ejemplo, si a don Carlos Rodríguez, que es el que estoy viendo acá, si a don Carlos Rodríguez le gusta hacer el jardín, bueno, vaya y busque plantas hágase una huerta ahí en el jardín. Si a usted le gusta, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Porque no sé si a don Carlos le gusta, y haga el jardín. O doña Hilda Vázquez Rojas, si le gusta, no sé, tocar un instrumento, o le gusta leer, bueno, potencia esas actividades. Es importante potenciar las actividades que nos gustan, ¿verdad? Para poner a trabajar el cerebro, porque el cerebro es como un músculo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo no camino y yo paso todo el día sentado, todo el día acostado, y las piernas no me van a responder, ¿verdad? Cuando quiera ir a echarme una caminadita ahí por el barrio o ir con los amigos del centro diurno o con los amigos del vecindario, etc. Entonces, hay que ejercitar el cerebro con actividades que a mí me gustan hacer. A veces, por ejemplo, con el simple hecho de si yo, no sé, la persona que sea católica y que le gusta ir a los servicios religiosos, si todos los días me voy por la misma ruta a la iglesia, bueno, un día voy a agarrar otra ruta. Aunque sea un poquito más larga, bueno, pero hago un poquito más de ejercicio, pero también pongo a trabajar el cerebro, pongo a trabajar la mente, ¿verdad? En cambiar esa rutina de caminata. Y como les digo, pues siempre es importante trabajar esa parte, digamos, para obviamente potenciar un poco más la autonomía y evitar que en un futuro pues entre en un deterioro cognitivo o en un síndrome demencial, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, hay mucho que decir, ¿verdad? Pero así a manera de resumen, eso era lo que les quería compartir. Y no sin antes decirles que estoy a la orden. Quien quiera apuntar mi número de teléfono lo puede hacer. Es el 8594-3802, 8594-3802. Y ahí con mucho gusto en lo que les podamos ayudar, ahí estamos para servirle. Y repito, quien quiera venir a conocer el hogar, bienvenido sea. Muy bien, gracias. Permítame un momento que estoy acá colocando su número 8504-3802, doctor 8594-3802. Ok, 8594-3802. Jorman, permítame un momentito, porque si necesito su... Ay, ¿me puede regalar nuevamente? Qué pena, su apellido. Albornoz Rodríguez. Albornoz Rodríguez. Muy bien, permítame un momento para colocarlo aquí. Hogar Madre Berta, ¿verdad? Es así, ¿verdad, Jorman? Hogar Madre Berta. Madre Berta, ¿verdad? No, Sí, no te sí, escucho. correcto. Ok. Hogar Madre Berta. Señores, ya lo copio y se los pongo en Facebook porque también si alguien lo quiere, por cualquier cosita, permítame. Y ya comenzamos a ver los comentarios y a leer todo lo que ustedes nos han colocado el día de hoy por acá. Perfecto. Muy bien. Permítame un momentito. Nada más denme un momentito. Perfecto. Ya. Muy bien. Acá en Facebook, no, bueno, aquí para ver en Facebook nos comentan,
momentito por aquí para pasarlo acá. Muy bien, nos dice... Ok, Flor Porras, muy linda tarde. Bendiciones para todos. Mil gracias por la charla. Viviana Hernández Lobo, hola, buenas tardes. Esperando la charla, dice por acá. Qué bien, gracias a ustedes dos. Flor Cardosa Amador, muy buenas tardes, muy interesante estará la charla. Muy bien, vamos a ver qué opina. Sandra Meléndez Araya, buenas tardes, esa ya la había leído. Gracias por la charla. Yo soy de San Pablo de Heredia y María Auxiliadora. Marijó Zúñiga nos saluda también de buenas tardes a todos. Para ver, por acá, Guti AUR dice, buenas tardes, le saluda Augusto Guti Urrutia. Soy hijo de don Rodrigo Urrutia, uno de los residentes del Hogar Madre Berta. Hogar Madre Berta, un lugar con personal con carisma y vocación. Gracias, Jorman, por tu especial trabajo. Bendiciones miles para todo el personal y residentes. Amén. Muy bien, qué lindo. Gracias, gracias. Le agradecemos grandemente a don Augusto Guti Urrutia, por sus palabras. Rosy Hernández, buenas tardes. El problema del modelo biomédico es que no ve la necesidad de socialización de la persona enferma. Hace este comentario doña Rosy Hernández. Yes ARG, saludos, bendiciones Jorman, gracias por siempre enseñarme tanto, dice por acá Yes ARG. Candy Salas Murillos, linda tarde para todos, excelente charla. Lorena Fernández, anota. Feliz tarde para todos, gracias por la charla, un tema muy importante para estar atentos a los eventos que se van dando día a día con una persona que va dando señales de demencia. En el entorno que se relaciona con la persona, el apoyo de la familia es esencial para que se reduzca la discapacidad. Saludos. Patricia Arias Salazar, buenas tardes. ¿Cómo se da cuánto nivel de demencia? ¿Cómo se da cuenta del nivel de demencia del adulto? No sé si don Jorman es una pregunta que usted puede contestarnos. Sí, digamos, para determinar en qué nivel de demencia está la persona, es importante los estudios médicos, ¿verdad? Los estudios de imagen neurológica, por ejemplo. Ahí nos vamos a dar cuenta, el médico, ¿verdad? Va a determinar en qué nivel de, por ejemplo, el Alzheimer, son varias etapas del Alzheimer. Entonces, ya a través de los estudios médicos, por eso es importante que llevemos a nuestro adulto mayor donde nosotros estamos sospechando que hay cierto deterioro cognitivo, es importante llevarlo al médico, ¿verdad? A la cita médica, lo más antes posible, porque va a ser el médico, el especialista, quien va a determinar en qué nivel de demencia se encuentra el adulto mayor. Entonces, repito, es importante, digamos, ¿verdad? Que el trabajo que se haga en torno a un adulto mayor, que sospechamos que está teniendo un deterioro cognitivo, que se haga de manera interdisciplinaria. Lo llevo al médico especialista. Luego de esto ya determinamos, ¿verdad? De qué podemos hacer dependiendo del nivel de demencia que está. Pero sí, efectivamente, va a ser a través de los estudios médicos que se hagan. Él va a determinar el nivel, digámoslo así, o el estadio de demencia que se encuentra. Muy bien, gracias. Por acá, Viviana Hernández Lobo agrega, es bueno conocer del tema para entenderlo y comprenderlo. Muchas gracias. Candy Salas nos escribe, doctor, ¿cómo se puede proceder cuando un adulto mayor agrede verbal y físicamente al cuidador en el hogar de ancianos? Muchas gracias, nos dice. Bueno, aquí Candy está presentando una situación que es la otra cara de la moneda, cuando un adulto mayor agrede al cuidador. Aquí hay que analizar varios aspectos, digamos, o al menos dos. Primero es si ese adulto mayor que está agrediendo al cuidador, si ese adulto mayor tiene una demencia, hay que tener claro que el actuar o el comportamiento de ese adulto mayor corresponde a la situación de demencia que está viviendo, que probablemente no sabe lo que está haciendo.
A nosotros nos ha pasado acá que hay adultos mayores con síndrome demenciales ya avanzado y la cuidadora lo está bañando y si la cuidadora no está pendiente le huele un manazo, ¿verdad? Pero no es porque el adulto mayor lo quiera hacer, es porque ya, ya por su condición, digamos, su capacidad de juicio, ¿verdad? No sabe si es correcto o no es correcto lo que está haciendo. Entonces, aquí hay que ver eso, digamos, si el adulto mayor está en un proceso demencial, probablemente su comportamiento corresponde justamente a esa condición que está pasando. Ya la otra parte o el otro aspecto es si es un adulto mayor con todas sus capacidades, si ese adulto mayor está agrediendo a un asistente, si es en un hogar de larga estancia, bueno, aquí lo importante es que la administración de ese hogar comience a tomar cartas en el asunto y ahí se siga el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Bueno, si hay un adulto mayor que está agrediendo, bueno, llamar a ese adulto mayor, hablar con él, preguntarle, bueno, ¿usted por qué está teniendo estos comportamientos agresivos hacia una trabajadora del hogar? Y tratar, digamos, de conciliar ahí. Si definitivamente ese adulto mayor sigue teniendo conductas agresivas o conductas abusivas hacia otras personas, pues el adulto mayor, como cualquier ciudadano de este país, así como tiene derechos, también tiene deberes, ¿verdad? Porque es que muchas veces pasa, y yo lo he escuchado, adultos mayores, y esto más que todo se dan los hombres, que dicen, es que yo soy adulto mayor y a mí no me pueden hacer nada. No, señor, claro que sí. Usted puede ser inclusive hasta procesado penalmente por algún delito que usted cometa, ¿verdad? Entonces, administrativamente, ¿qué se hace? Bueno, si ese adulto mayor mantiene esos comportamientos agresivos, se hace el debido proceso de egreso de la institución. Entonces, la ley dice que cuando el adulto mayor incumple con la normativa interna, se le da un mes de tiempo a los familiares para que lo retiren del hogar, ya sea para que se lo lleven a su casa o lo trasladen a otro hogar. Sí, definitivamente no se puede tener en ese hogar de larga estancia. Entonces, eso es lo que comúnmente se hace, digamos. Casi no pasa, digamos, no es como tan común, digamos, que un adulto mayor agreda, digamos, a una cuidadora por voluntad propia, digamos, por capacidad de elección propia. Muchas veces pasa porque ese adulto mayor, como les digo, tiene alguna condición neurocognitiva, digamos, y esto hace que el adulto mayor tenga comportamientos agresivos. Si es así, también es importante que se le dé seguimiento con la geriatra, porque cuando un adulto mayor tiene comportamientos agresivos, ya sea por un tema de infecciones, ¿verdad? Que tenga, o porque el medicamento que le están dando no se está ajustando y por eso tiene comportamientos agresivos. Entonces, aquí son como varios factores, digamos, que hay que analizar. Creo yo que sería como esos tres aspectos que podría evacuar la consulta de la persona que nos hizo. Muy bien, gracias. Y gracias a doña Candy por su pregunta. Permítame. Jania Muñoz Bolaños, muchas gracias. Yes ARG dice excelente. Flor Cardosa Amador, efectivamente estuvo interesante la charla. Maribel Vargas Smith, excelente charla, saludos. Igualmente a todas ustedes, muchas gracias. Y Marijo Zúñiga lanza la siguiente pregunta. ¿Qué examen es el que se le hace al adulto mayor para saber si tiene demencia? Ok, bueno, ¿qué exámenes se le hace? Para determinar si un adulto mayor tiene deterioro cognitivo o inicio de un deterioro cognitivo, existen unos cribados cognitivos, unos tamizajes que una persona capacitada, ¿verdad? Ya sea psicólogo, trabajador social, un educador, un orientador, lo puede hacer si cuando haya recibido la capacitación, puede hacer ese cribado cognitivo, ese tamizaje para ver si hay un deterioro cognitivo. Eso lo podemos hacer. El cribado cognitivo o el tamizaje, que es una serie es como un formulario, digamos, ¿verdad? Que uno tiene en mano y le va haciendo ciertas preguntas al adulto mayor y si da un puntaje inferior a la media normal, bueno, ahí determinamos que ese adulto mayor tiene deterioro cognitivo. No determinamos si tiene una demencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya para determinar si ese adulto mayor tiene demencia, están las pruebas, las evaluaciones médicas neurológicas, que era lo que les decía. ¿Verdad? Aquí el médico, ¿qué va a revisar? Bueno, va a revisar la historia clínica del paciente o de la persona,
los cambios en la conducta, qué medicamentos está tomando esa persona, que es muy importante también, porque puede ser que algunos medicamentos le esté generando efectos secundarios, ¿verdad?, al paciente. Y el estado neurológico, también están los exámenes de laboratorio, que también que se le realizan, digamos, a la persona. Los estudios de imagen cerebral, que ya los decía también, ¿verdad? Esos son otros tipos de estudios que se le hacen para determinar si hay una demencia. La resonancia magnética, la tomografía, el TAC, y evaluaciones funcionales también que se le hacen a la persona. Ya lo vimos, como por ejemplo, si la persona tiene la posibilidad de manejar dinero, de tomarse sus medicamentos sin ayuda, de cocinar, de vestirse, de orientarse en la casa. Entonces, básicamente, esos son como los exámenes, digámoslo así, o las pruebas que se le realizan a una persona para determinar si hay algún tipo de demencia. Ok. A ver, listo, Marijo Zúñiga por acá. Y por aquí nos escribe doña Hilda Vázquez. Felicitaciones, excelente charla. Es un apoyo muy importante. Buenas tardes para todos. Igualmente, doña Hilda. Y vamos con doña Rosy Valladares. Doña Rosy, buenas tardes. Bienvenida. Gracias por participar. Sí, muy buenas tardes. Agradecer al doctor, ¿verdad? Que tan importante charla. Yo tengo unas dos preguntitas, ¿verdad? Porque yo tengo, digamos, mi mamá es una persona ya muy grande, y a ella le dio una afasia. Mi pregunta es, ¿la afasia puede afectarle en que puede darle demencia? ¿Puede tener riesgo de demencia? Y la otra pregunta es, ¿las personas que reciben quimioterapias pueden correr el riesgo que les dé el Alzheimer? No, sí, ese es verdad, el Alzheimer es el otro que dijo, ¿verdad? Entonces, no sé yo qué consejo me daría usted en este caso, ¿verdad? Porque yo tengo mi hermana, que ella pues tuvo cáncer de mamas y al lapso del tiempo le detectaron Alzheimer. Sí. Esto ya son más cuestiones médicas, ¿verdad? Pero lo que yo sé es que puede haber una probabilidad, ¿verdad?, de que las afasias estén relacionadas con la demencia, ¿verdad? Porque, sí, las afasias es un trastorno del lenguaje o son trastornos del lenguaje. Sí, claro, sí. Entonces sí puede estar relacionada con la demencia. Por eso es importante siempre, digamos, que cuando la persona que usted cuida es su mamá, ¿verdad? ¿Cierto? Mi mamá, sí, mis hermanos la cuidan, pero mi pregunta me llamó la curiosidad porque mi madre ha tenido un avance muy bueno para nosotros como hijos, que ella que hace 3 años, 4 años que le dio eso, pero ella, lo que le quiero decir es que ella es bien independiente y ha comenzado a decir unas cuantas palabras, porque por lo menos mi nombre lo dice, todos los que lo rodean, ¿verdad? Y yo estoy lejos porque yo soy salvadoreña, pero a pesar de, ella siempre estaba pendiente si yo le llamo, si habla conmigo, ella sola se baña, todo, simplemente es la voz, ¿verdad? Porque sí pasó cierto tiempo, como decir unos 6 meses que no decía muchas palabras. A partir de ahí para acá ella dice muchas palabras, ¿verdad? Entonces me llamó la curiosidad de preguntarle, porque yo he visto avance en ella en que, por lo menos, pero sí yo le digo a mis hermanos, ella es muy católica, pues hay que llevarla a la misa. Si ahí ella tiene sus amistades, ¿verdad? Y tiene interacción con ellas, pues eso le ayuda. Pienso yo que eso le ha ayudado mucho, ¿verdad? Claro. A que la madre vaya avanzando, porque ha avanzado, a pesar de la edad que tiene, porque son 100 años los que ella tiene. Pero créanme que para mí es de alegría y de admiración de ver que como es una mujer de ejemplo, porque a pesar de todo lo que ha vivido, ella dice la mayoría de palabras. La mayoría siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Todo eso, ¿verdad? Y yo desde aquí le digo, madre, la amo mucho, un abrazo, un beso, y ella me lo responde. Y entonces digo yo, es de motivo de alegría, ¿verdad? Para nosotros, y por eso era mi pregunta, porque yo les comunico a mis hermanos, ¿verdad? Las charlas de aquí yo se las comunico a ellos y ellos los ven. Y en realidad para nosotros es de mucha ayuda, doctor, que vean esos consejos, porque siempre nosotros tenemos alguien al lado de nosotros que necesita un apoyo emocional muy bueno, tanto como nosotros, ¿verdad? Nosotros lo recibimos y lo compartimos, ¿verdad? Y como le decía lo de mi hermana, pues ella le dijeron que es Alzheimer, ¿verdad?
el que tiene, pero mi hermana, otra preguntita esa, le dan tratamiento, le dan medicamentos para eso. Y ella dice que ha sentido bastante mejoría, pero a los principios entró como en algo en que ella no se despertaba, pasaba solo dormida y todo, pero con el tiempo como que adaptó el cuerpo el medicamento. Y ahora está, pero a ella sí le dieron quimios, vea, por el cáncer. Pero ya le digo, ahí estamos y le agradecemos mucho porque para mí ha sido de gran ayuda, ¿verdad? Esta charla para poder yo compartir con mis hermanos, que son los que están al lado de mi madre y mi hermana, ¿verdad? Que necesitan también mucho apoyo emocional ellos, pues. Muchas gracias, doctor, y muy linda la charla. Gracias. Sí, nada más ahí para aclararle, las afasias pueden aparecer es como un síntoma, digamos así, de los síndromes demenciales. Por ejemplo, en el Alzheimer puede aparecer la afasia, ¿verdad? Que es la capacidad, digamos, la imposibilidad de poder hablar o entender lo que se le está diciendo. La demencia frontotemporal también, digamos, puede aparecer las afasias, ¿verdad? Y como usted decía, del tratamiento de quimioterapia, como consecuencia, digámoslo así, o como un efecto secundario, podría darse algún deterioro de tipo cognitivo, ¿verdad? En la persona. Es un tratamiento fuerte, ¿verdad? Entonces, sí, muy fuerte, sí. Podría darse, ¿verdad? Como parte, digamos, del proceso. Y qué dicha que les está sirviendo bastante todas estas capacitaciones y charlas que el programa les da a ustedes. Es excelente y que lo aprovechen bastante. Y muy interesante, doctor. Muchas gracias. Nosotros estamos infinitamente agradecidos, pues, con cada de uno de ustedes, ¿verdad? De los funcionarios, de las personas con experiencia que nos dan esa charla, pues, porque nos ayudan en gran manera. Al menos a mí le digo, me ayuda en gran manera, tanto para mi persona como para los que me rodean, ¿verdad? Porque estoy rodeada, pues, de mis hermanas mayores y mi madre, que le digo, es un ejemplo a seguir, a pesar de... Ella es una mujer muy independiente, es de admirarla, ¿verdad? Pero primero agradecer a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él nos permite ver y que nosotros también aprendamos de lo que tenemos alrededor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y bendiciones. Gracias a ustedes por estar aquí. Eso gracias. Es importante. Amén, así es. Gracias, doña Rosy, muy amable. Ahora vamos con doña Hilda Vázquez. Doña Hilda. Sí, ya. Le escuchamos. Bueno, primero un saludo para todos los compañeros y para usted, Maynor, y el personal, y para el doctor. Excelente la charla. A mí me tocó vivir hace 2 años la experiencia de mi mamá. Ella cuando murió, iba a llegar a cumplir los 100 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, nosotros lo tomamos como chiste. Un día se enojó y dijo que ella se iba a ir de la casa. Y entonces, ella solo andaba en silla de ruedas porque teníamos un problema muy serio. Y entonces le dice mi hija, pero abuela, ¿cómo que usted se va a ir? Dice, sí, porque es que aquí solo lo regañan a uno, dice, que se tome las pastillas, que se coma esto y que se coma el otro, ¿verdad? Fue para nosotros más bien una risa. Y yo los voy a acusar, dice. Y entonces gozamos mucho con ella en ese sentido. Claro que aquí todo el mundo, mis hijos, mi esposo y todos estábamos a la par de ella y la cuidábamos y le dimos hasta el fin, pero sí, no padeció de Alzheimer así severo, pero sí senil, sí. Porque a veces se le olvidaba quién era, o llegaba mi hijo y lo movía, y entonces, yo sé quién es, dice, es Henry, porque él le daba esa broma y ella se recordaba. Y muy, muy interesante. También tengo una tía que en mayo cumple 105 años. Y tiene una memoria que da gusto, viera que se la desea uno. Ella se recuerda de su vida, me llama mucho la atención, de su vida de joven, de su vida de trabajo,
Eso sí, ella trabajó como telegrafista. Y viera usted las historias que nos cuenta, cómo ella le costó estudiar y que se fue de la casa en aquel tiempo, con 105 años que tiene. Imagínense que se fue de la casa, buscó una familia y fue a estudiar ella sola, porque mi abuelo no quería dejarla, ¿verdad? Y todas esas historias, y ahí está. Ahora un día de estos ha estado malita, con una enfermedad en los pulmones, y la mandaron para la casa, para que fuera a morir a la casa, y entonces yo tengo el poder para la bóveda, y me fui a arreglar todo, y ahora a los 2 días me mandaron una foto ya en andadera, ella sola y todo. Pero sí, todo lo que usted dice es difícil, pero uno sale adelante. Y como ese caso de mi tía, de que ella, bueno, tiene una memoria superior a a la mía, digo yo, porque ella tantas cosas que se recuerda que dice uno, qué lindo. Y entonces son ejemplos para usted. Claro, y que dicha que mantiene esa autonomía, eso es lo importante, ¿verdad? Sí. La edad, digamos, la longevidad es muy importante y esa autonomía es fundamental, que las personas que estén alrededor de ella se lo potencien. Sí, sí. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, doña Hilda, que pase feliz tarde. Igualmente. Saludes a su señor esposo, hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, vamos entonces, permítame para ver por acá, doctor, por aquí, voy, porque acá me han escrito. Ok, después de doña Hilda Vázquez, doña Elisa María Quiroz Acosta. Esta charla queda grabada, me gustaría mandársela a mi hija. Así es. En Facebook queda grabada y mañana en la mañana doña Elisa ya va a estar colocada en nuestro canal de YouTube, donde también la pueden tomar y puede reenviar tanto la de que queda casi que inmediatamente en Facebook, en el Facebook del programa Ciudadano Oro, terminando la transmisión, e inmediatamente queda, y como también en YouTube a partir de mañana en la mañana. Olga Marta Solís Campos, buenas tardes. Muchas gracias por tan interesante charla. Bendiciones. Salvador Mayorga Aurtenechea. Buenas tardes. Es mi primera vez, entonces perdone Aurtenechea. Perdón si no pronuncio bien don Salvador, su apellido. Su segundo apellido dice: buenas tardes, es la primera vez que participo en una charla de esta naturaleza y me parece una acción encomienda por parte de la institución, por dar la oportunidad a personas mayores, adultas mayores, de tener conversaciones acerca de temas que le atañen y afectan. Muchas gracias. Don Salvador, cordialmente bienvenido. De lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde, tenemos la posibilidad de tener, o usted tiene la posibilidad de tener acceso y llegar y beneficiarse de los aportes que tenemos. Entonces, don Salvador, bienvenido. Y recuerde que, igual como entró hoy, igualmente puede entrar mañana a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, o de lunes a viernes, con muchísimo gusto. Entonces, gracias por mencionarlo y bienvenido. Elisa María dice: Quiroz Acosta, muchas gracias, excelente charla, muy importante. Seni, buenas tardes, excelente la charla. Muchas gracias, millones de bendiciones. Y por acá Marijó Zúñiga dice: Mayela Chávez, excelente, muy interesante, muchas gracias. Y Marijó Zúñiga: conozco una señora que recuerda toda su vida desde niña, colegio, cuando vivió recién casada, pero hace 5 años enviudó y desde ese tiempo para acá olvida todo. Según ella, todo se lo roban, y es que guarda todo y después no recuerda. Al tiempo aparecen
las cosas y dice que el que le robó le devolvió las cosas. Esconde todo, nos dice por acá doña Marijo Zúñiga. Muy bien. Estamos, doctor, no sé si tiene usted algún comentario adicional ya de cierre de su participación en esta tarde, por favor. Sí, no, agradecerles realmente al programa Ciudadano de Oro por el espacio. Realmente veo que he escuchado, digamos, el programa anteriormente y sí, es un espacio de verdad que todos debemos aprovechar, ¿verdad? Personas adultas mayores, personas que no son adultas mayores, aprovechar estos espacios eh, para formarse, para conocer, para preguntar. Diferentes personas vienen aquí, ¿verdad? A exponer sus conocimientos. Y no, más bien agradecerles a todos los participantes que están aquí en el Facebook, aquí en el Zoom, el interés que han mostrado y hay que seguir adelante, ¿verdad? Yo creo que la labor de cuidar, de atender, de valorar al adulto mayor es una labor muy, muy bonita. Costa Rica es un país que está envejeciendo y quiere decir que tenemos que ir adaptando, ¿verdad? Todas las realidades sociales, institucionales, de educación, pues hacia donde vamos todos, ¿verdad? Hacia la etapa adulta mayor. Yo espero llegar a la etapa adulta mayor. Entonces, y queremos tener una sociedad pues totalmente inclusiva, ¿verdad? Con todas las personas. Y agradecerle a Maynor también, ¿verdad? Por el espacio. Y igual, como les dije, ahí estoy a la orden. De parte del programa Ciudadano Oro, las puertas quedan abiertas del doctor Jorman para que cuando guste, si tiene por ahí otro tema o quiere compartir otro espacio más o compartir más sobre el hogar, bienvenido realmente. Nada más tengo entendido que es el licenciado Hugo Jiménez el que se puso en contacto con usted. Entonces, igualmente a través de nuestro compañero Hugo Jiménez, ofrecer la posibilidad y realmente de agradecerle, porque es muy rico tener en usted se conjuga la experiencia con el conocimiento profesional y entonces eso no se consigue todos los días. La posibilidad de conjugar eso en una sola persona no es así tan fácil. Entonces, las puertas quedan abiertas de parte del programa Ciudadano Oro y agradecerle grandemente su participación en esta tarde y el montón de tiempo, casi hora y media, que nos dedicó. Muchísimas gracias y que ojalá pueda reponer todo el tiempito ahora en lo que resta de la tarde, dado sus compromisos con el hogar. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, señores. Gracias, muy amable. Feliz tarde, muy gentil. Señores, les informo, mañana 9:30 de la mañana tenemos el club de diálogos de oro para que se unan con nosotros a partir de las 9:30 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos ejercicio físico, muévete con Marvin Andrés Araya Barca. Entonces, no se lo olviden, a las 10 de la mañana tenemos ejercicio físico para que participen a través de este medio. Y por supuesto que es un medio totalmente gratuito por Don Salvador y toda la gente nueva. Recuerden que esto es gratis, porque lo que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social es gratuito en cuanto a estos espacios virtuales se refiere. Yo creo que la mayoría de nuestros qué hacer. Y por otro lado, recordarles que mañana a las 2 de la tarde tendremos la participación del licenciado David Mora Solano de la Biblioteca Pública de Paraíso con un tema, por supuesto, vinculado con la población adulta mayor. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Yo creo que ya. Déjenme parar en Facebook. Acá, Don Guti nos dice muchas gracias de ser a los productores de este programa Ciudadano de Oro en pro del bienestar social integral. Bendiciones miles. Amén. Gracias, don Guti, muy gentil. Estamos para servirles. Son 5 años, 11 meses que tenemos de estar transmitiendo este espacio virtual para que se puedan conectar desde sus casas la población adulta mayor y como usted también lo hizo desde nuestra red social de Facebook. Muchas gracias. Mayela Chávez dice, en una próxima ocasión nos gustaría conocer los métodos para prevenir el deterioro cognitivo. Gracias. Ok, perfecto. Por ahí anotarlo para tener presente esa situación. Ok, muy bien. No, porque yo cierro transmisión y eso se me va. Déjeme, voy a apuntar. Entonces déjeme, ya apunto. Y yo le voy a ver eso. Lo que son métodos preventivos del deterioro cognitivo.
Ok. Un papelito más que tengo aquí apuntado, no se preocupen, aquí lo apunto. Y cuando a veces me escribe Hugo Jiménez, el licenciado Hugo Jiménez, es el que anda peineando por todo lado, y a veces los médicos, y a veces preguntan, ¿cuál tema? ¿Cuál tema? Entonces, y aquí tenemos un tema. Acá más, lo voy a poner aquí, acá está, para tenerlo presente, para que poderle responder a doña, a doña Mayela Chávez. Entonces, tenerlo presente. Nos vamos, señores. Sí, yo creo que sí. Ceni, buenas tardes. Excelente la charla. Muchas gracias. Millones de bendiciones. Estamos, yo creo, ¿verdad, señores? Nos vamos yendo. Muy bien. Gracias a la gente en Facebook. Me encanta la participación en Facebook. Gracias a la gente aquí en Zoom, que también me fascina cómo participan. Eso es importantísimo, gentes. Y para eso son estos espacios, para conversar, para hablar, para enterarnos, para informarnos, para irnos nutriendo y mejorando nuestra calidad de vida y nuestro proceso de envejecimiento, que es muy importante. Y también agradecerle a toda la gente que nos está viendo en diferido también, que ven después, posteriormente, nuestras grabaciones, sea por el canal oficial de YouTube de Ciudadano de Oro o por nuestro red social de Facebook. Recuerden, somos la Caja Costarricense del Seguro Social. Pertenecemos a la Gerencia de Pensiones, a la Dirección de Prestaciones Sociales, la tercera línea de servicios institucionales, y dentro de la Dirección de Prestaciones Sociales al área de Ciudadano de Oro. Y dentro del área de Ciudadano de Oro estamos en el mundo virtual del programa Ciudadano de Oro, que no es solamente estos espacios, tenemos otros más espacios que les ofrecemos a la población adulta mayor. Pero en este, cápsulas de oro que transmitimos de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde para todos ustedes. ¿Nos vamos yendo? Sí. Quedé solito, Minor Artavia Díaz, para servirles. Bueno, no quedé solito en cuanto a los que organizamos esto, perdón, porque estoy acompañado de ustedes. Eso no sonó así como que, ¿y yo qué? Entonces, ¿yo qué? Dice don Carlos, y yo aquí estoy yo, como que solito. Entonces, agradecerles grandemente sus aportes, sus comentarios, su participación. Me despido de doña Eli, la cochina envidia de doña Elisa acostadita, qué rico. No, yo no podría estar acostado, lo más seguro me quedo dormido. Hilda Vázquez, Luisa Vargas Batres, como siempre, Luisa, un placer en verte. Don Carlos Rodríguez, Ceni, Hilda, para ver quién más, para ver quién me falta, es que se me movió. Elisa Quiroz Acosta y doña Rosy Valladares y doña Sonia. Muchas gracias, señores, cordial invitación para vernos mañana, 9:30 de la mañana, con Diálogos de Oro, que eso es uno de los clubes que tenemos virtuales, gratuitos para ustedes. 10 de la mañana nos vemos, como ingresaron por acá, en Cápsulas de Oro, y 2 de la tarde. Mañana es viernes, ya viernes 13. Bueno, pásenla muy, pero muy bien. Provecho en su merienda de media tarde. Nos vemos, hasta luego. Minor Artavia Díaz para servirles. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Adiós.